hoy vamos a ver un poco la parte teórica de la materia, porque vamos a recordar las fechas también de paso que tenemos. Ustedes son tercer cuatrimestre, no, segundo cuatrimestre son ustedes, ¿no? No, perdón. Cuarto cuatrimestre. 2007. Sí, plan 2007. Bien. El 28 tendríamos nuestro parcial acá. La semana del 28, perdón. Del 28 al 1. Jueves. Habíamos ya definido eso, ¿no? Jueves 25. No, perdón. No, 31 de... Perdón. 31 de octubre sería. Jueves 31 de octubre, exactamente. ¿Cuánto 31 de octubre? Bien. Listo, perfecto. Así que, bueno. Nos queda, estamos acá, semana del 7 al 11, nos queda dos semanitas, o sea, 2 clases más, en donde la siguiente, ojalá pueda terminar hoy esta clase de estructura de datos, arreglos, estructuras dinámicas, estructuras estáticas, ¿sí? Y punteros, ¿sí? Me quedaría nada más un poco de la parte de punteros, me quedaría... ¿Dónde estaba? Un poco de aritmética de punteros nada más. Que lo podemos llegar a ver después del parcial, ¿sí? No hay problema eso. La aritmética de punteros, vamos a verlo después del parcial. Que sería en la semana... La segunda semana o primera semana de noviembre. Bueno, después ya viene la entrega de los trabajos y la expo. Y bueno, terminaríamos. Habíamos dicho, el parcial sería acá, presencial, ¿sí? Parte teórica. Una pequeña parte, un ejercicio, 2 ejercicios, preguntas referidas a la parte práctica de lo que vimos en programación orientada a objetos, nada más. Que todavía no vimos mucho, pero bueno, lo poco que vimos, entraría la definición de clase, definición de un método, una función, algo que nos pregunta referida más que nada a la programación orientada a objetos, que eso sí ya, algo de teoría les he pasado yo, alguna pregunta de qué es la herencia, ¿sí? Bueno, pero básicamente entre la clase de hoy, la que viene y la anterior al parcial, nos quedan 2 clases más después de esta, vamos a meter todo lo que tendríamos que ver hoy. Voy a ver si podemos ir rápido dependiendo cómo lo vayan agarrando. Y las próximas 2 clases, ¿sí? Ya programación orientada a objetos, puramente programación orientada a objetos, ¿sí? Bueno. En la primera parte de esta clase nosotros vimos el algoritmo Quicksort, ¿sí? Eso ya lo vimos en clase, lo repasamos, ¿sí? Y habíamos quedado acá en qué son las estructuras de datos. Bueno, esto es teoría que ustedes ya la han visto en otra materia. Nosotros vamos a hacer un rápido repaso de lo que es conceptual nada más. Vamos a ver las estructuras de datos más importantes, ¿sí? Y no vamos a entrar en detalle ni en a hacer operaciones con estructura de datos, así que vamos a mencionarlas, nada más los tipos de operaciones y no vamos a entrar en detalle porque si no, no nos llegamos.
Bueno, una estructura de datos, ¿qué son las estructuras de datos? ¿Sí? Las estructuras de datos son formas particulares de ordenar la información, de organizar la información en una computadora y para luego poder ser utilizada. ¿Sí? Son medios para manejar grandes cantidades de información de manera eficiente. ¿Sí? Acuérdense que acá estamos hablando de tanto estructuras estáticas como dinámicas, y eso tiene una clasificación que ahora la vamos a ver, pero básicamente las que manejan mucho más volumen de datos son las estructuras de datos estructuradas o compuestas, como suele definirse. Una estructura de datos es una colección de valores, las relaciones entre ellos, ¿sí? Esta es la parte más importante, digamos, de la definición. Una colección de valores, las relaciones entre esos valores y las funciones y operaciones que se pueden aplicar a los datos. O sea, no es solamente el hecho de almacenar el dato en la estructura, sino de operar con esos datos, ¿sí? A través de funciones y operaciones propias relacionadas a esas estructuras. Por eso se dice que las estructuras de datos es una estructura algebraica sobre datos, o sea, porque se pueden hacer operaciones con ellas. Acá tenemos una clasificación, hay varias, según los autores, según los enfoques. Yo suelo utilizar esta también para lo que es técnica de programación, donde es muy sencilla el enfoque que tiene acá para hacer la clasificación, donde tenemos, por un lado, las estructuras estáticas y las estructuras dinámicas. Dentro de las estructuras estáticas tenemos las estructuras simples, ¿sí? Y las estructuras simples o fundamentales, estructuradas o compuestas. Nosotros las simples ya las conocemos, son aquellas que se denominan simples porque utilizan una sola casilla de memoria, la cual se define según el tipo de dato. En este caso puede ser un booleano, un carácter, un entero, un real, ¿sí? Estos tipos de datos tienen sus tamaños particulares básicamente según el sistema operativo, ¿sí? El lenguaje de programación también. ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio que se va a asignar en memoria para un entero, por ejemplo, ¿sí? Va a ser siempre el mismo tamaño, por eso va a ser se le denomina casilla en memoria. Nosotros no vamos a ver lo que es, en particular, los datos simples. Simplemente vamos a pasar directamente a las estructuras de datos estructuradas y vamos a pasar por los arreglos. Acá tenemos como clasificación arreglos, conjuntos, registro de archivos. Los conjuntos, registro de archivos, si bien están dentro de la clasificación de las estructuras estáticas, ¿sí? Todo depende de en estos tres últimos tipos, todo depende de con qué características la voy a usar, ¿sí? a estas estructuras, pero básicamente son algo híbridos, ¿sí? Están entre las dinámicas y las estructuradas, por eso no lo vamos a tocar nosotros, vamos a ver lo que son los arreglos, las colecciones y las listas. Vamos a pasar por esos tipos de estructuras, pero básicamente, como clasificación, sabemos que dentro de la clasificación que nosotros estamos dando acá en la materia, la tenemos dentro de las estructuras estáticas. Y por último, dentro de las estructuras dinámicas, tenemos las estructuras tipo pilas, colas, listas, árboles y grafos. Para poder abordar este tema, tenemos que saber algunas cositas particulares para entender por qué o cómo se conforman estas estructuras. Bueno, como dije, esto es un enfoque, una clasificación que nosotros vamos
yo particularmente la tomo para la materia. Hay otros enfoques, ahora lo vamos a ver, por ejemplo pero bueno, primero vamos a definir qué son las estructuras estáticas y qué son las estructuras dinámicas. Una estructura estática es aquella que se conoce en tiempo de compilación, el espacio que ocupará durante la ejecución del procedimiento, o la ejecución del programa, donde se encuentran declaradas. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo declarar, a medida que se ejecuta el programa, no puedo declarar una variable que, en el caso de la simple, ¿no? Una variable que contenga un dato simple, por ejemplo, un entero o un real. Lo tengo que declarar antes de que se ejecute el programa, ¿sí? Es muy particular, algunos lenguajes de programación como Python justamente tienen mucha flexibilidad con el tema de manejo de variables y particularmente con las estructuras estáticas. Python básicamente como estructura estática tiene solamente las estructuras, los datos simples, ¿sí? Básicamente, mientras que las estructuras tipo arreglos o listas son todas dinámicas. En Python no existen los arreglos, existen las listas, las pilas, las colas, ¿sí? Las colecciones. Colecciones no. Diccionarios, conjuntos, ¿sí? Pero en el caso de Python son todas dinámicas. Entonces, volviendo a repetir, una estructura estática se conoce en tiempo de compilación el espacio que ocupará durante la ejecución del procedimiento. O sea, se define antes de ejecutar el programa el espacio necesario para esa estructura. Además de conocerse con anticipación la cantidad de memoria, cuando se comienza a ejecutar el procedimiento donde se encuentren declaradas, se reserva el espacio de memoria correspondiente y se mantiene reservado mientras dura la ejecución de dicho procedimiento, independientemente de la necesidad de su uso. O sea, por más que yo no utilice todo el espacio que se reservó durante la ejecución del procedimiento del programa, ese espacio no se va a tocar. ¿Y esto por qué? Porque cuando el sistema operativo reserva ese espacio en memoria, lo que hace es seleccionar, por ejemplo, para un arreglo, selecciona casillas contiguas de memoria. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con este ejemplito con la memoria RAM, ¿sí? Para entenderlo mejor. Algunos autores llaman estructuras estáticas aquellas para las cuales es posible conocer en tiempo de compilación el espacio que ocuparán durante la ejecución. Esa es otra forma de decir lo mismo que ya dijimos al principio, ¿sí? Básicamente, esta es la definición de una estructura estática, ¿sí? El primer parrafito de acá. Lo voy a colocar así después, porque suele haber confusión después. Definición. Bien. Bueno, y si las estructuras estáticas son aquellas que se conocen en tiempo de compilación, el espacio que va a ocupar durante la ejecución, ¿cuál sería más o menos la definición para una estructura dinámica? Bueno, los digo yo entonces. Se dice que una estructura es dinámica cuando el espacio de almacenamiento en memoria se va obteniendo durante la ejecución, ¿sí? A medida que se lo necesita. Y esto pasa con Python, ¿sí? Esto, los que programan en Python ya lo saben, o ya lo han visto. Voy a utilizar GDB Online. Entonces, cuando yo defino una estructura dinámica, por ejemplo, una lista, ¿sí? En Python es mi lista, nada más. Igual, y decirle, ya así estoy declarando una lista, ¿sí? Cuando
pongo los corchetes, al poner los corchetes ya estoy declarando una lista vacía en este caso, ¿sí? Pero bueno, esta lista puede tener componentes ya de por sí, puedo cargar componentes, y la otra particularidad es que puede ser una lista de cualquier tipo de datos, o sea, ¿sí? Cualquier tipo de dato, una cadena, un string, un char, ¿sí? Otra lista, ¿sí? O una matriz también, ¿sí? Todos son componentes de una lista. En este caso, de mi lista, ¿sí? Y yo puedo ir trabajando con esta lista. Voy a poner un número, un float, 12.4, ¿sí? Yo puedo acceder como se acceden con los... como se accede con los arreglos, lo mismo que con los arreglos, llamando a la lista, ¿sí? Entre corchetes el índice del componente al que quiero acceder, ¿sí? Que me muestre, en este caso, Python cuenta de 1 en adelante, entonces este sería o de 0, no me acuerdo. A ver qué me muestran con 0. Siempre me estoy confundiendo con... sí, empiezo con el 0, que en este caso sería el primer componente. Entonces, si yo quiero acceder al último componente, que sería 0, 1, 2, 3, 4, para acceder al último componente, que es el 4, el índice 4, ¿sí? Nada más le digo mi lista entre corchetes 4 y es la forma de acceder, ¿sí? Ahora, después de haber accedido, después de ya estar trabajando con la lista, ¿sí? Yo puedo agregar otro componente, ¿sí? Esto era, si vamos a las operaciones con lista, ya de paso ya les voy mostrando, ¿sí? Para agregar elementos, por ejemplo, ¿sí? Yo le digo en dónde quiero agregar, ¿sí? Con el método append. Esto me permite agregar un elemento a la lista, ¿sí? Lo que hace es agregar en la última posición de la lista. Entonces yo pondría mi lista append, punto append, y le digo que agregue, no sé, 4. El carácter 43 o el string 43, ¿sí? Y lo que hace esto es agregar a esta lista, va a agregar en el último componente, va a agregar este valor, ¿sí? Entonces, esto se está ejecutando. Yo inicialicé mi lista con una cierta cantidad de componentes y durante el proceso o la ejecución del programa lo que estoy haciendo es primero ver alguno de estos valores que está guardado y después agregar un valor a esta lista. Fíjense que acá el sistema operativo no me está definiendo un tamaño fijo para esta estructura de datos dinámica, ¿sí? A medida que voy ejecutando el programa, va a ir cambiando el tamaño de espacio en memoria que utiliza, o el espacio en memoria que utiliza, va a ir cambiando dinámicamente. Bueno, esto no es más que nada para entender un poquito mejor la definición. Por lo tanto, la cantidad máxima de memoria que va a ocupar la estructura de datos durante la ejecución del procedimiento donde está declarada no se conoce hasta el momento que finaliza el programa, ¿sí? O sea, yo voy a ir trabajando con la estructura dinámica, pero solamente cuando finalizo voy a saber exactamente cuál fue, bueno, si lo quiero saber, ¿no? Cuál fue el espacio en memoria que utilizó realmente en la ejecución.
Bueno, existe una gran variedad de tipos de estructuras, tales como las pilas, las colas, las listas, los árboles y los grafos. A su vez, estas estructuras, que son pilas, colas, listas, árboles y grafos, tienen una otra clasificación más dentro de lo que serían las estructuras dinámicas, en donde para las pilas, colas, listas, ¿sí? Hablamos de este tipo de estructuras dinámicas como si fuesen lineales, ¿sí? Y de los árboles y grafos como si fuesen jerárquicas. Y ya vamos a ver una representación gráfica. Bueno, acá está lo que le decía, si esto fuese un pedacito de una memoria RAM, ¿sí? Cuando yo declaro una estructura estática, lo que hace el sistema operativo es seleccionarme por ejemplo, un arreglo. Si yo declaro un arreglo, o vamos primero con una estructura simple, una estructura de datos simple, que es un entero. Bueno, acá podría guardar un entero, ¿sí? Después, en algún otro espacio de memoria que consiga, que me designe el sistema operativo, a ver si puedo cambiar el color acá, con verde, ¿sí? Por ejemplo, acá podría guardar un real, ¿sí? Y así voy definiendo, según cómo vaya definiendo los tipos de datos que voy a necesitar para ejecutar en el programa, el sistema operativo me va a ir reservando esos espacios en memoria. Cuando yo tenga que declarar un array o un arreglo, ¿sí? Según el tamaño que tenga ese arreglo, ¿sí? Por ejemplo, 5, voy a poner. Cuando yo defino un arreglo de 5 componentes, lo que hace el sistema operativo es buscar en el espacio de memoria donde hayan 5 casillas contiguas de memoria y me la va a asignar para esta estructura. ¿Sí? En este caso podría ser un arreglo de enteros. Ahora vamos a ver que las estructuras tipo estáticas tipo arreglos tienen características, ¿sí? Y bueno, lo que esto genera es que yo obligadamente tenga que utilizar una porción del espacio en memoria donde tengo celdas contiguas o casillas contiguas de memoria, ¿sí? Solo de esta forma porque solo de esta forma yo puedo acceder después a los componentes, ¿sí? Ahora vamos a ver que con las listas dinámicas, con las estructuras dinámicas no es así. Como el espacio de memoria se va reservando a medida que yo lo voy necesitando, ¿sí? Entonces, esto es antes de la ejecución del programa, ¿sí? Cuando empiezo a ejecutar, esto ya no se toca más. O sea, me va a quedar esto reservado para las diferentes variables y la estructura de datos que yo necesito. Ahora, cuando yo estoy ejecutando un programa donde yo estoy utilizando estructuras dinámicas, esa estructura dinámica, según la clase que sea, ¿sí? Yo voy a ir solicitándole al sistema operativo estos espacios, ¿sí? Y él los va a buscar y me va a asignar los espacios donde él crea necesario, o sea, donde él tenga disponible espacio para ese tipo de datos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, si fuese una lista, como la que vimos recién en Python, donde yo tengo que guardar un entero, me va a reservar esta casilla para un entero. Si tuviese no sé, una string, me lo puede reservar acá. Y así dinámicamente me va buscando espacios libres en memoria para guardar esa estructura. Ese tipo de datos que tiene la estructura. Por ejemplo, si fuese una lista dentro de otra lista, me buscaría, ¿sí? Quizás espacios contiguos, pero que contenga, que sea del tamaño de esa lista que yo estoy necesitando. Ahora, ¿cómo yo accedo del primer componente al segundo componente, del segundo componente al tercero y así? Bueno, eso lo hago gracias a los punteros, ¿sí? Por eso son importantes los punteros, porque los punteros son variables que tienen la dirección del siguiente componente al cual yo tengo que acceder, ¿sí? Esto me permite la aritmética de punteros, ¿sí? En donde yo puedo ir accediendo al siguiente componente a través de ellos. Por eso la denominación de dinámicas, ¿no? Porque de esta forma
teniendo la dirección del próximo componente, yo puedo llegar a cada uno de esos valores que tiene cargado esa lista dinámica. Pero bueno, en resumen, las estructuras estáticas se definen antes de la ejecución del programa, las estructuras dinámicas se definen a medida que el programa se va ejecutando. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿Vamos bien? ¿Voy rápido? ¿Se entiende? No, se entiende. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bueno, como les dije, las estructuras dinámicas también se suelen clasificar en lo que son estructuras jerárquicas y lineales. ¿Sí? Las estructuras jerárquicas son los grafos y los árboles, ¿sí? Y hay varios tipos de árboles, nosotros no lo vamos a ver, pero hay diferentes estructuras dinámicas de tipo árbol que se utilizan para indexación, para un montón de... para la resolución de un montón de funciones, más que nada en los sistemas operativos, en la búsqueda, en el manejo de archivos, de registros, en grandes volúmenes de datos. Y después tenemos las estructuras lineales, que son las más vistas o comunes, en donde tenemos las listas, las pilas, las colas. Acá hay otro enfoque de la clasificación de la estructura. Esto se lo digo porque quizás alguno, así como ya me pasó, ha visto en alguna otra materia que se clasifica, como que nosotros lo estamos clasificando de forma diferente o muy parecido a como ya lo vieron, ¿sí? Eso es porque ya hay varios enfoques de clasificación para la estructura. Yo, para la materia, definí esta, que a mí me pareció la más ¿cómo decir? Austera, digamos, ¿sí? Y después van a encontrar, si recorren por internet, van a encontrar varios enfoques para la clasificación de las estructuras. ¿Sí? Fíjense que acá hablamos de internas y externas. Las internas son las estáticas y también a su vez se clasifican estática y dinámica, etc. ¿Sí? O sea, como que acá agrega un escaloncito más con lo que son las externas, hablando de base de datos y archivos. Y fíjense que las externas, estas que trabajan con base de datos y archivos, son las que más utilizan las estructuras tipo conjuntos, archivos y registros. Acá hay otro enfoque, ¿sí? Que solamente define a las estáticas y a las dinámicas, y dentro de las estáticas no están las simples, las clasifica en arreglos nada más, y acá llega a definir a los arreglos como hasta multidimensionales. ¿Sí? Nosotros vamos a mencionar nada más que los arreglos hasta los bidimensionales, que son las matrices. Y por otro lado tienen las estructuras dinámicas, con las lineales, así como hablamos, como vimos recién, con las pilas, las colas y la lista, y las no lineales o jerárquicas con los árboles y los grafos. ¿Sí? Son diferentes enfoques. A nosotros, la clasificación que nosotros vamos a trabajar para la materia es ¿sí? Esta es la que nos interesa a nosotros. El resto es informativo, ¿sí? Para que sepan que hay otros enfoques. Bien, ¿qué son las estructuras estáticas? Vamos a empezar por los arreglos. Bueno, como ven, acá el concepto de arreglo está referido a un tipo de estructura que se puede representar en forma gráfica como si fuesen cajitas, una al lado de la otra, en donde yo a esa cajita, o a lo que guarda esa cajita, yo puedo acceder perdón, Oh, se pusieron a escribir todo ahora. ¿Quieren Franco? ¿Ya tan temprano? Bueno,
en donde yo al valor que tiene esa cajita, ¿sí? Si estos fuesen cajitas de enteros, yo tendría guardado dentro de cada cajita un solo valor, no puedo tener más de un valor, ¿sí? En este caso, y la forma de acceder al valor de esa cajita es a través del número de la caja, que sería el índice, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo muy, muy gráfico de lo que es un arreglo, ¿sí? Básicamente es un conjunto ordenado de valores, ¿sí? Finito, algunas de las características se las voy diciendo, y los arreglos pueden ser, en nuestro caso, yo llevo hasta los tridimensionales, que son los que tienen filas, columnas y tienen otra dimensión más, que la tercera dimensión, que sería la profundidad, ¿sí? De una fila o la profundidad de una columna. Básicamente están los unidimensionales, que son estos, que pueden ser o una fila o una columna. Los bidimensionales, que son las matrices, que tienen filas y columnas. Y los tridimensionales, que tienen filas, columnas y la dimensión de profundidad que se ve acá en este grafiquito. Nosotros vamos a ver lo que son los arreglos unidimensionales y bidimensionales, nada más. Existen dos tipos principales de arreglo, los unidimensionales, o sea, vamos a decir principales, ¿no? Pueden haber arreglos, así como dicen, multidimensionales, pasa que, bueno, hay que pensarlo eso, ¿no? Después de la tercera dimensión, hay que pensar la cuarta dimensión donde está. Pero básicamente, nosotros vamos a ver dos tipos, los unidimensionales y los bidimensionales. Vamos a mencionar las características de esto, ¿no? No vamos a entrar en detalle porque es todo un tema, la operación con arreglos, el trabajo, la creación, bueno, todo eso es básico, pero no vamos a entrar en detalle con el trabajo. ¿Ustedes vieron arreglos en alguna materia? Como estructura de datos y operaciones con arreglos. Inserción, eliminación, modificación. Muy por arriba vemos, sí. Yo lo vi en otro lado, no acá. Búsqueda. Sí, profe. Pero búsqueda, sí, por arriba, como comentaron. Ordenamiento, también por arriba, bueno. Bueno, yo puedo darles no, o sea, no ahora, lo vemos después del parcial, si quieren. Porque si no, se les va a sumar un montón. No, sí, después del parcial, por favor. Sí, no, bueno, fíjense que hasta acá ya vimos como 50, no 50 no, pero vimos 5 o 6 definiciones más que tienen que entran al parcial. Entonces, la intención es, yo se lo explico acá, no tengo ningún problema, pero ¿cómo es? No voy a sumar detalle porque si no, no terminamos más aparte. Bueno, los arreglos unidimensionales son aquellos que poseen una sola dimensión sin importar su disposición, es decir, posee una sola fila o una sola columna, eso lo expliqué recién, con un conjunto de valores. Un ejemplo por excelencia de este tipo de arreglos son los vectores, ¿sí? Un arreglo unidimensional clásico es un vector. Y un arreglo bidimensional clásico, vamos con los bidimensionales, son aquellos que poseen dos dimensiones, es decir, tanto filas como columnas al mismo tiempo. Un ejemplo de esto son las reconocidas matrices. Bueno, acá tenemos una matriz, ¿sí? Un arreglo bidimensional, y ya no hay más nada después para decir de arreglo, porque ya empezamos con las estructuras estáticas, los diccionarios, y después ya seguimos con algunas características, y ya empezamos con la estructura dinámica, así que vamos a ver rápidamente acá, en arreglos unidimensionales, vamos a ver algunas características más, un poquito más un detalle de este tipo de estructuras. A ver, estructura no. Materias, técnicas, clases, y vamos a ver estructura de datos. Bueno. De acá saqué la información yo. Bueno, un poquito más de información sobre qué son los arreglos, ¿sí? Primero,
un arreglo es una colección finita, homogénea y ordenada de elementos. Finita porque todo arreglo tiene un límite, ¿sí? Es decir que se debe determinar cuál va a ser el número máximo de elementos que va a tener ese arreglo. Homogénea porque todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. Estamos hablando de arreglos en donde este tipo de estructura de datos es específica a algunos lenguajes de programación, no a todos. Ya se dan cuenta que cuando hablo en Python no hablo de arreglos. Estoy hablando de listas, estoy hablando de conjuntos, estoy hablando de pilas, colas, lo que sea, pero no de arreglos, ¿sí? Ahora, si hablo de C, sí puedo hablar de arreglos, puedo hablar de estructuras, ¿sí? Nodos, etc. O sea, ya es otra forma de encarar las estructuras de datos. Homogénea porque todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo. O sea, cuando yo defino un arreglo, lo defino de un solo tipo. No es como la lista de Python que yo puedo meter un carácter, un string, un real, un entero en esa lista y a Python es como que nada. O sea, no. Para los arreglos, todos los datos tienen que ser del mismo tipo, ¿sí? Es una característica del arreglo. Y ordenada porque yo puedo acceder a los valores de ese arreglo, lo puedo acceder de forma ordenada. O sea, puedo acceder al primero, del primero al segundo, del segundo al tercero, así al cuarto y al quinto, al sexto, lo que sea, ¿no? Y una vez que yo tengo un arreglo cargado, que eso no lo dice acá, pero una vez que yo tengo un arreglo cargado, puedo acceder independientemente de cuál sea el componente al que quiero acceder, lo puedo acceder directamente, ¿sí? Mientras que esté cargado, o sea, mientras que ese componente tenga un valor. Bueno, un arreglo tiene la característica de poder almacenar n elementos al mismo tiempo y además permite el acceso a cada uno de estos elementos a través, se puede acceder a cada uno de estos elementos. Así se distinguen dos partes en los arreglos. Los componentes, que son las cajitas donde guardamos los valores, y los índices, que son los valores que nos permiten acceder a esos componentes. Bueno, acá está como, o sea, si sigo en detalle vamos a ver un montón de cosas más de arreglos, pero bueno, acá está como se define, por ejemplo, un arreglo en C o en C++, el tipo, el nombre, y entre corchetes va el tamaño de ese arreglo, ¿sí? Esto sería como definir un arreglo en C o en C++. Esto no le... Acá está como podemos acceder a cualquier componente, así como accedemos en Python, accedimos recién en el ejemplo a un componente del arreglo, así podemos acceder, perdón, a un componente de la lista, así podemos acceder también al componente de un arreglo. Es más, los arreglos son los que, es como la base del cual después nacen todas las estructuras, o sea, la forma en que después se operan con las estructuras, ¿sí? Bueno, esto no es importante, para esto tampoco. Acá, las operaciones con arreglos. Bueno, en este caso, lectura, escritura, asignación, ¿sí? Con la lectura, lo que hago es leer los valores que tiene el arreglo. Con la escritura, lo que hago es cargar el arreglo, ¿sí? O mostrar el valor que tiene a través con la lectura puedo leer y cargar el arreglo. Con la escritura, ver el valor que estoy cargando, ¿sí? O sea, yo vuelvo acá, ¿dónde está mi ejemplo? Va. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿sí? Esperen que voy a... Entonces, cuando yo puedo cargar mi arreglo con un valor, ¿sí? Lo que estoy haciendo es la operación de lectura. Cuando cargo, puedo decir, listo, le cargo el valor 12, 34, 65, 1, etcétera. Voy cargando los valores de este arreglo, ¿sí? Eso es la operación de lectura, ¿sí? Que se le llama como operación como operación básica. Y la escritura es cuando yo tomo este valor y lo utilizo o lo muestro por pantalla o lo utilizo para hacer alguna operación que yo necesito, ¿sí? Bien, eso es lectura y escritura como operaciones. Después tenemos la asignación, que la asignación es a un componente del arreglo asignarle otro valor, ¿sí? La asignación es una operación de destrucción
porque cada vez que yo asigno un valor a una variable o a un componente de un arreglo que también es una variable, ¿sí? O un tipo variable, o sea, es una variable que está dentro de un conjunto del mismo tipo, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una asignación, lo que hago es una operación de destrucción, o sea, a ese valor que tenía ya ese componente, yo lo piso y le cargo otro valor, ¿sí? Esto sería como hacer, básicamente, cuando yo hago una asignación, hago esto, borro y le pongo otro valor, ¿sí? Esto es una operación de asignación, ¿sí? ¿Cómo hago esa operación de asignación? Sencillo. Lo muestro en Python, que para ahí con Python es muy similar, ¿sí? Pero si yo quisiera asignarle un nuevo valor a mi lista 4, lo único que tengo que hacer es poner mi lista 4 igual y decirle el valor que le voy a poner. Y acá no importa si le pongo un string o lo que sea, ¿sí? De esta forma, yo le estoy volviendo a asignar un valor. Antes teníamos un real, ahora vamos a tener un string, ¿sí? Si yo imprimo esto, o sea, si vuelvo a pedirle que me lo imprima, me va a mostrar que, ¿sí? Antes tenía este valor, ahora le asigné un nuevo valor con otro tipo de datos, ¿sí? Bueno, fíjese, esto es lo que tiene Python de ser tan dinámico. Entonces, al hacer la operación de asignación, hice una destrucción del valor que tenía anteriormente y ahora tengo otro valor en este mismo componente de esta lista. Bueno, con los arreglos es lo mismo, ¿sí? Cuando yo quiero hago una asignación, la operación de asignación me permite hacer eso. Lectura, escritura, asignación y la actualización, que implica la inserción, la eliminación, la modificación. La inserción es insertar un valor en un arreglo, ¿sí? Y hay dos formas de hacer inserciones, ¿sí? Cuando hablamos de la operación de inserciones, yo puedo hacer una inserción en un arreglo ordenado o un arreglo desordenado, ¿sí? Por eso estas operaciones es como que se duplican según el tipo de arreglo que sea. Los arreglos ordenados, ¿sí? Significa que están los valores que tienen ese arreglo, por ejemplo, están en forma ascendente o en forma descendente, los valores que tienen cargados en los componentes, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a hacer una inserción, si yo inserto, por ejemplo, en un arreglo como el de recién, como el que tengo acá, esperen que voy a copiar esto para control C. Estoy haciendo mucho resumen, si yo hago una inserción en un arreglo ordenado, voy a poner valores ascendentes, acá le tengo que poner un valor más grande, voy a poner 70, 98, acá voy a poner 106, después 240 y por último 300. ¿Sí? Fíjense que los valores que tiene este arreglo están en forma ordenada, en forma ascendente. Si yo en una operación de inserción quiero insertar un valor en este arreglo ordenado, ¿sí? Primero tengo que ver dónde lo voy a insertar. No, lo primero que tengo que ver es si tengo espacio en el arreglo, ¿sí? Al menos un espacio tengo que tener en este arreglo para poder insertar. Si no tengo espacios, no se puede hacer la inserción. Entonces, acá tengo un espacio, bien. ¿Puedo insertar el arreglo? ¿Tengo un espacio? Sí, tengo un espacio. Bien, listo. ¿Qué valor voy a insertar? Listo, voy a insertar el valor, pónganle, ¿qué nos faltó acá? Un 40, ¿sí? No, voy a insertar, a ver, un valor que vaya, voy a cambiar acá. Voy a poner 20, voy a poner 35, y acá voy a poner un... Bien. Si yo el valor que quiero insertar es un 40, ¿sí? ¿Dónde lo insertaría? Es fácil acá, nosotros lo estamos viendo. ¿Dónde lo insertaría?
No lo puedo insertar a lo último. Che, se cortó. No se cortó. Yo estoy pensando. No, pero- Bueno, si el valor que yo tengo que insertar en un arreglo ordenado es un valor, por ejemplo... No, tengo que buscar el inmediato inferior o el inmediato superior. Claro, tengo que insertarlo ordenado, Por no lo puedo comparaciones de insertar. mayor o menor, bajar o subir hasta que lo encajo, porque apelando a que todo el resto de los datos ya están ordenados. Sí, o sea, o está el arreglo es así, o el arreglo está ordenado o el arreglo está desordenado. ¿Sí? Por eso, para lo que es las operaciones de actualización, se considera primero, hacer una inserción en un arreglo desordenado es muy sencillo. ¿Dónde meto el valor? Al final, o al Bien, principio. al final, perfecto. principio No me que- importa porque está desordenado. Claro. ¿Sí? Entonces, una condición para insertar un valor en un arreglo desordenado, ¿cuál sería? Que el arreglo no esté lleno, o sea, que el arreglo Que no tenga tenga, la capacidad por menos de un componente. claro, para poder insertar ese valor. Entonces, si yo tengo un espacio o un componente vacío, entonces puedo hacer la inserción. Si no tengo vacío, no puedo hacer la inserción. Y en un arreglo ordenado, para hacer una inserción, aparte de tener un componente vacío, ¿sí? Tengo que buscar primero que ese valor ya no exista en el arreglo, porque si no voy a poner un valor repetido. ¿Sí? ¿Para qué quisiera poner un valor repetido en un arreglo ordenado? Porque esto puede ser, qué sé yo, el DNI de personas. Yo, si ya existe el DNI de una persona, no puedo volver a poner el mismo DNI como si fuese otro componente más. Entonces, lo que busco es que el valor no exista. Y si no existe, ¿sí? Busco colocarlo entre los valores que corresponde. Por ejemplo, si yo dije 40 recién, lo tengo que colocar entre 35 y 58. ¿No es cierto? Bien. Para poder hacer esa inserción, ¿sí? Sí, existe la lógica de que yo tengo que, se llama el famoso corrimiento, ¿sí? Yo tengo que, para poder insertar el valor acá, el valor 40, yo tengo que mover todos los elementos hacia dónde. Una Hacia la derecha. Hacia la derecha, en realidad, que ¿Sí? para arriba, claro. Entonces yo el 240 lo pondría acá, ¿sí? Al 106 lo pondría acá y eliminaría el 240, 106. Al 98 lo pondría acá, ¿sí? Este pasaría a ser los puntitos suspensivos, acá pasaría a ser 58, ¿sí? Y acá insertaría el valor 40, ¿sí? O sea, que cuando yo hago una inserción en un arreglo ordenado, tengo que hacer una operación que se llama corrimiento hacia la derecha, que es lo que me va a permitir insertar ordenadamente ese valor, ¿sí? Y para ello se tiene que dar la condición de que este arreglo no esté lleno, porque si no, no puedo hacer el corrimiento, el famoso corrimiento. Bueno, esto es la operación de inserción. La operación de eliminación también, para eliminar un valor en un arreglo ordenado o desordenado, tiene su lógica, y la modificación está muy asociada a lo que es la asignación, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño break y a la vuelta les cuento un poco, ya no voy a hacer más profundidad en esto porque si no, no terminamos más, ¿sí? Estas operaciones que están acá son válidas tanto para arreglos unidimensionales como arreglos bidimensionales. Obviamente que la inserción en una matriz no va a ser lo mismo que en un arreglo unidimensional. Porque voy a requerir de 2 punteros o de 2 datos. Voy a requerir de 2 datos para poder hacer esa inserción, eliminación o modificación, ¿sí? Exactamente. En una matriz se empieza a complicar un poquito más. Bueno, voy a ir cerrando esto de las operaciones con arreglos. La eliminación
rápidamente voy a explicar. Tiene también así una lógica para operar, en donde yo no puedo eliminar, por ejemplo, un valor no puedo eliminar un valor si el arreglo está vacío, ¿no es cierto? Entonces es una regla para ambos casos, si está ordenado o está desordenado, el arreglo tiene que tener al menos un valor para poder hacer la eliminación. Si no tiene ningún valor cargado, entonces no puedo eliminar nada. Otra regla es que el valor que tengo que eliminar tiene que existir en el arreglo, ¿sí? O sea que tengo que ir comparando el valor que voy a eliminar con los valores que está cargado en el arreglo para poder hacer la eliminación. No estoy mostrando. Perdón, profe, no está compartiendo. Bien. Sí, eso me parecía. Igual estaba mostrando nada más que esta plaquita que ya estábamos. ¿Sí? Entonces, primero, no puedo eliminar algo que no tengo, o sea, que para que pueda hacer una eliminación en un arreglo ordenado o desordenado, tengo que tener, aunque sea un valor cargado, ¿sí? Para poder compararlo con el valor que tengo que eliminar. Una vez que encuentro el valor que tengo que eliminar, se hace el famoso corrimiento a la izquierda. El corrimiento a la izquierda, ¿sí? Es, si fuese el 35 el que tengo que eliminar, lo que voy haciendo es corriendo todos los valores que están a la derecha de ese valor que encontré para eliminar, los voy reasignando, ¿sí? al componente anterior, ¿sí? Por ejemplo, si el 35 tengo que eliminar, el 58 lo voy a poner acá, y ya cuando hice la asignación, eliminé el 35. Con el componente que sigue lo mismo, y así hasta que llegue al último valor. Y cuando llego al último valor, ¿sí? Acá hay una operación más que se hace con la variable n, en este caso. La variable n siempre va a contener el valor del índice del último componente que está cargado en el arreglo. Entonces, cuando yo hago el corrimiento del último valor, ¿sí? Que está en el componente, en el índice 99, ¿sí? Esto deja de ser un valor que está, o sea, que se está contando, igual va a quedar grabado acá, y lo que hago es ahora asignarle el índice de 98 a la variable n. Con eso yo sé que el último valor está acá, en el índice 98, y acá ya no hay más nada. O sea que si yo hago una inserción, si este arreglo fuese desordenado y hago una inserción, lo puedo insertar acá tranquilamente, ¿sí? En n más 1. Eso también, en n más 1 se hace la inserción. Bueno, tiene una lógica, no es tan sencilla, eso lo podemos llegar a ver después del parcial, ¿sí? Pero por ahora quédense con esta plaquita de las operaciones con arreglos, se la voy a agregar. O no, dejémosla acá, ¿sí? Esto es más informativo hoy, en esta clase, ¿sí? Después tenemos la operación de ordenación y búsqueda. La ordenación lo que va a hacer en un arreglo desordenado es ir ordenando, ¿sí? Comparando valor con valor, e ir ordenando este arreglo de mayor a menor o de menor a mayor. Para eso hay varios algoritmos de ordenación. Uno de esos algoritmos nosotros lo vimos. ¿Cuál es? ¿Cuál de todo lo que vi? El sort. Quicksort, ¿sí? Quicksort, claro. Quicksort es un algoritmo de ordenación, ¿sí? Que utiliza el famoso divide y vencerás, ¿no? El concepto de divide y vencerás. Bueno, otro algoritmo de ordenación que no es tan, como se dice, performante como Quicksort es el de la burbuja, ¿sí? Bueno, yo particularmente el de las burbujas también se lo explico a los de primer año siempre. Primer año de técnica de desarrollo. Sí, la burbuja, no la burbuje, la burbuja. En donde lo que hace es, tiene una lógica el algoritmo en donde vas comparando el primer valor con el segundo, si es menor lo deja, compara con el que sigue, si es menor lo deja, si no hace un intercambio y vuelve a iniciar
el algoritmo y así va ordenando, o sea, va empujando el valor que es mayor hacia el extremo, hacia el último componente del arreglo. Cuando llega al último componente, disminuye la variable n y vuelve a hacer lo mismo hasta con todos los componentes que todavía no ordenó. O sea, que lo que hace es empujar los valores más grandes hacia, o sea, está tan rayado esto que no deben estar entendiendo, pero va empujando los valores hacia el extremo, hacia un extremo del arreglo, ¿sí? Si yo quiero acomodar de mayor a menor, empujo los valores mayores hacia el final del arreglo, y si quiero acomodar de mayor a menor, empujo los valores menores hacia el extremo. Una vez que yo llego con el menor valor acá, o con el mayor valor acá, ¿sí? Voy a volver a repetir la iteración, pero sin este componente. Con el segundo valor más alto o más bajo según sea. Como ya una vez que llegó acá, Claro, yo lo ordené por el último. más alto ahí, tomo el segundo más alto y voy a tener que moverlo. No, vuelvo a tomar el primero, porque el algoritmo se repite, digamos. Entonces, claro, para donde coincide que corresponde. claro. Entonces, bueno, yo tengo después se los voy a mostrar bien, con detalle y todo, pero está hecho. No hay problema. Está hecho, digamos, acá. La lógica, ¿sí? Con un diagrama de flujo. Acá está Google Sort, ¿sí? Sí. En donde yo voy empujando este valor utilizando algunas variables como mayor, como n, como j y un centinela. ¿Sí? Voy empujando este valor, el valor mayor, hacia uno de los extremos. Correcto. Así va a iterar hasta que el último valor esté acomodado, ¿sí? Y una vez que está acomodado, ¿sí? Voy a salir y ya queda ese arreglo queda ordenado, ¿sí? Y para lo que es búsqueda, ¿sí? Es muy similar a la forma en que se busca el valor en una inserción o en una eliminación. O sea que no hay mayor complejidad en lo que es búsqueda de un valor. Hay que ir comparando, y eso se lo hace se lo hace valor por valor en el caso de el peor de los casos, como se dice en programación. El peor de los casos es compararlo con todos. Después hay un algoritmo que me permite partir en la mitad el arreglo y buscar según la mitad. Si es un arreglo ordenado, yo puedo partirlo y buscar de un lado o del otro, según el valor. ¿Sí? Eso se llama... Bueno, acá tenías todos los nombres. Se me mezclan todos los nombres. Se llama búsqueda binaria, ¿sí? En la búsqueda binaria, yo con un arreglo que está ordenado puedo, ¿sí? Comparar ese valor con una de las mitades para saber que está de un lado o del otro lado, ¿sí? ¿Se entiende? Si fuese, por ejemplo, si este arreglo estuviese ordenado y yo tengo que buscar un valor, por ejemplo, el 51 que está acá, ¿sí? ¿En qué mitad está? ¿En la mitad menor o en la mitad mayor? Y puede estar en la mitad mayor o en la mitad menor, ¿sí? Pero para eso yo divido primero. Exacto. Y después vuelvo a repetir ese mismo algoritmo para dividir. Igual vieron que con Quicksort yo divido para ordenar. Exacto. Con el algoritmo de búsqueda binaria, divido para buscar, ¿sí? Por eso siempre el dividir y vencerás es el legado, es el lema de la materia. Bueno, listo. Esto es toda información que vamos a tratar de ponerla dentro de la clase después del parcial, ¿sí? Para darle un poquito más de profundidad al conocimiento de ustedes con operaciones, con arreglos y estructuras estáticas, más que nada. Esto no voy a guardar. Esto lo cierro y volvemos a nuestra clase de tipos de arreglo. Entonces teníamos dos tipos de arreglos, dijimos, los unidimensionales y los bidimensionales, que son
las matrices. Un arreglo bidimensional es un conjunto de datos homogéneo, finito y ordenado. Esas son las características propias de una estructura tipo arreglo, donde se hace referencia a cada elemento por medio de dos índices. Acá ya necesito acceder al componente o al valor del componente a través de dos índices, ¿sí? El de la fila y el de la columna, ¿sí? Entonces, para acceder a este primer componente, por ejemplo, al valor que está en este componente, yo necesito de este valor de índice y de este valor de índice, ¿sí? Así como está acá, por ejemplo, en donde yo llamando al arreglo por el nombre y diciéndole al índice el índice de la fila y el índice de la columna a la que quiero ingresar, ¿sí? Voy a acceder. Índice de fila es la tercera fila, que sería, bueno, acá está. Chiquita, 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 chiquita. No, está bien, perdón. El índice de la fila, que es el 3, ¿sí? En este caso, como estos son los índices de fila, ¿sí? Índice 0, 1, 2, 3. Este es el índice de la fila. Y el índice de la columna, la 4. Que en este caso sería... Bueno, acá nos estaría dando el caso, ¿no? Porque debería ser 0, 1 o 2. Bueno, fila y columna, siempre es así. No me está consiguiendo el ejemplo nada más, pero es, accedo al, por ejemplo, yo quiero acceder a este, debería ser arreglo 0, 0, 0, para acceder a este valor. Quiero acceder a este valor, a este que está acá, a este valor que está acá, tengo que acceder con fila, el valor de la fila, el 3, y el valor de la columna, perdón, índice de fila, esta es la fila, índice de columna, esta es la columna, y acá sería 2, ¿sí? Entonces, 3, 2, accedo a este valor, ¿sí? Esta es la columna, en este caso, la columna 0, la columna 1, perdón, o sea, estoy diciendo el ordenamiento, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, la cuarta columna, ¿sí? Y la fila es la primera fila, la segunda fila, la tercera fila, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es o sea, es sencillo, ¿no? Hay que practicarlo para agarrarle la mano más que nada. Pero bueno, esto es una estructura también estática. Esto se genera a partir de que yo lo defino antes de que se ejecute el programa, ¿sí? Después, las operaciones para trabajar con las matrices son las mismas, ¿sí? Tanto lo que es lectura, escritura, asignación, ¿sí? Inserción, eliminación, modificación. Incluso, si bien es un poco más complejo, la búsqueda, porque bueno, el ordenamiento y la búsqueda va a ser más complejo porque voy a tener que utilizar, en vez de una sola estructura repetitiva, voy a tener que usar una estructura repetitiva anidada para hacer el ordenamiento, en el caso de hacer un ordenamiento de menor a mayor o de mayor a menor, ¿sí? Así como vimos recién que teníamos una estructura repetitiva para hacer el ordenamiento donde voy recorriendo y voy ordenando, empujando ese valor hasta el final, ¿sí? Acá lo mismo, voy a tener que hacer una estructura repetitiva anidada. Entonces primero voy a recorrer todas las columnas, ¿sí? Empujando ese valor, y a medida que voy recorriendo las columnas, ¿sí? Voy a ir empujando también a través de las filas, ¿sí? Bueno, hay que ver el algoritmo porque así en el aire más o menos no es tan sencillo de entender, pero básicamente si yo lo tengo que hacer utilizando una lógica común y corriente, yo tengo que ordenar esta matriz, por decirlo de una forma, voy a poner otro valor acá, 90,
Y así le voy poniendo valores. Fíjense que si 90 fuese el valor mayor, yo tendría que empujar este valor hasta que quede acá. ¿Sí? Y ir corriendo los valores. Y después ya este componente que ya lo empujé y lo ordené, no lo vuelvo a tocar. Entonces, acá, el próximo valor, que es el 38, lo voy a tener que empujar hasta acá. ¿Sí? Todo eso depende de cómo yo haga el ordenamiento y la lectura en la matriz. Si yo leo los valores así, por ejemplo, ¿sí? Mi último valor va a quedar acá. Si yo hago la lectura de mayor a menor, esto tiene que ver con fila-columna, ¿no? Si yo hago la lectura fila-columna, fila, yo puedo leer los valores así, o puedo leer los valores así. ¿Sí? Todo eso va a depender de cómo yo lo quiera leer o ordenar. Bueno, hay más para ver de operaciones con matrices, no lo vamos a ver ahora, pero básicamente utilizan las mismas que los arreglos unidimensionales. Bien, vamos a ver la otra estructura estática, los diccionarios. Acá entra un concepto que vamos a tener que, después lo vamos a ver un poquito mejor con lo que son los structs. En los lenguajes estructurados existe una variable creada por el usuario que se llama struct. No sé si la escucharon o no. Pero básicamente lo que me permite es generar esto, ¿sí? Un diccionario es una estructura de datos que almacena pares de claves. Valor, o sea, clave y valor, lo que permite una búsqueda eficiente de valores basados en claves únicas. O sea, yo en un diccionario no puedo tener una clave repetida, por ejemplo. ¿Sí? Es similar a una colección de palabras y definiciones donde las claves actúan como las palabras y los valores como las definiciones. O sea, yo puedo poner la clave nombre y acceder al valor Juan, la clave edad y acceder al valor 30, la clave ciudad y acceder al valor Madrid, por ejemplo. ¿Sí? Y un diccionario se crea de esta forma, por ejemplo, en Python. ¿Sí? Se pone como si fuese, se define el nombre de la variable, como cualquier nombre de variable común y corriente, ¿sí? Y lo que caracteriza a este diccionario es que cuando lo pongo entre llaves y lo defino de esta forma entre llaves, ¿sí? Python sabe que esto es un diccionario. Este para ejemplo de diccionario, ¿no? Tengo clave, valor. Es lo que... Después vamos a ver lo que son las tuplas, pero con las listas. Son muy similares, pero lo que pasa que, a diferencia de los diccionarios, yo los valores que tienen las tuplas no los puedo cambiar. ¿Sí? Acá yo podría cambiar el valor del nombre, ¿sí? Pero no de la clave. O sea, podría cambiar el valor, pero no la clave. La clave, o podría agregar una clave, pero siempre y cuando la clave no sea, no se repita, ¿sí? Ahora vamos a ver mejor el tema de las tuplas. Pero esto es un diccionario, es una estructura que almacena pares, clave, valor, ¿sí? Bueno, acá las claves son únicas, estas son las características del diccionario. Cada clave dentro del diccionario debe ser única, esto asegura que no haya ambigüedad en la búsqueda de valores. O sea, yo si digo edad, no hay otra edad como clave, ¿sí? O sea, puede ser fecha de nacimiento o, no sé, otra clave, pero no la misma clave. Esto permite un acceso rápido. Los diccionarios están diseñados para permitir un acceso rápido a los valores a través de sus claves. En muchos lenguajes se implementan usando tablas hash. No hace falta que lo sepan esto, pero bueno, es una forma de indexar, de acceder a otros tipos de valores o a otras partes de valores almacenados en base de datos, por ejemplo, en una pequeña base de datos, o incluso en otros tipos de estructura de datos, como archivos, registros, etc. Lo que permite operaciones de inserción, eliminación y búsqueda en promedio de tiempo constante, o sea, O de 1, que significa que esto es muy performante utilizar este tipo de estructuras para hacer estas operaciones: inserción, eliminación y búsqueda. ¿Y por qué? Porque al no repetirse la clave,
yo sé que si la clave existe, hay una sola. No tengo que hacer una búsqueda intensiva del valor de la clave para acceder al valor. Entonces, una vez que yo, teniendo la clave, yo accedo directamente al valor. Mutabilidad: la mayoría de las implementaciones diccionariales permiten cambiar, agregar o eliminar pares, clave-valor, ¿sí? Lo hace muy flexible. Esto a diferencia de las tuplas que ya lo vamos a ver. Valor de cualquier tipo: en muchas implementaciones los valores pueden ser de cualquier tipo de dato, lo que permite almacenar una amplia variedad de información asociada con las claves. O sea, acá no hay que definir el tipo de dato al que estoy asociando la clave. El orden, que dependiendo del lenguaje de programación, en los diccionarios pueden o no mantener el orden de inserción de las pares clave-valor. Bueno, estas son características de los diccionarios, es también un poquito más de información. Nosotros no vamos a ver diccionarios, lo que yo sí tengo es en Python, tengo, por ejemplo, como se ve bien ahí, o se ve chiquito. A ver si puedo agrandar un poquito. Esto. Ahí está. Ahí se ve mejor. Sí, ahí se ve bien, profe. Bueno, acá tengo un archivito de Python donde yo les pongo las listas con las operaciones que se hacen con listas, ¿sí? ¿Sí? Operaciones se le llaman a, por ejemplo, agregar un elemento, ¿sí? Acceder a uno de los componentes de esa lista. Modificación, que esto lo vimos hace un ratito, modificación. La eliminación con la función del, ¿sí? Y le paso el valor del componente, del índice que quiero eliminar de esa lista. Y cómo mostrar una lista. Bueno, así con las operaciones básicas para operar, por ejemplo, en este caso listas, que todavía no lo vimos, ¿sí? Les estoy pasando lo que son los conjuntos. Lo único que cambia entre tipos de estructuras es, fíjense, las listas son, aceptan modificación, inserción, eliminación. Los conjuntos lo mismo, agregar un elemento, eliminar un elemento, ¿sí? Tienen que ver con las operaciones que se pueden hacer con este tipo de estructuras de datos, ¿sí? Acá están los diccionarios, ¿sí? Donde dijimos que teníamos clave-valor, ¿sí? El acceso, la modificación de un valor, agregar una nueva clave-valor y eliminar un par clave-valor. Y después imprimir un diccionario. Bueno, lo mismo con las pilas, cómo crear pilas, agregar elementos, remover o eliminar, imprimir la pila, las colas. Ya vamos a ver igual cada una de estas con más detalles, ¿sí? Esto es en Python, Después las colas, y este es un tipo de cola de prioridad, donde se genera con esta clase de Python que es heapq. heapq, ¿sí? Y la Q es de queue. Significa cola en inglés. Bueno, esto después se lo voy a pasar, ¿sí? Es básico, es como una ayuda de memoria para las funciones, ¿sí? Bueno, acá teníamos el diccionario y acá están las listas. Después, ahora cuando veamos listas y tuplas, vamos a ver este pequeño modelo, como es ejemplo que tenemos acá. Bien. Seguimos. Diccionarios, entonces. Es una estructura de datos que almacena pares claves. Pares de clave-valor. Bien, de acá vamos a saltar a las estructuras dinámicas, ¿sí? Ya vimos las estructuras estáticas, ¿sí? Arreglos unidimensionales, matrices, y como estructura estática agregada a esta parte, los diccionarios. Vamos a saltar directamente ahora a las estructuras dinámicas.
Como dijimos, las estructuras de datos dinámicas son formas de organizar y almacenar datos en memoria de manera flexible, permitiendo la inserción, eliminación y modificación eficiente de elementos, a diferencia de las estructuras de datos estáticas. Estas estructuras tienen la capacidad de crecer o reducirse según sea necesario durante la ejecución de un programa, ¿sí? Yo puedo disponer en cualquier momento, durante la ejecución del programa, insertar, eliminar, modificar sin tener que reservar ese espacio de memoria con antelación. Bueno, esto era para explicarle lo que ya le expliqué en la plaquita anterior, de cómo se generaban las estructuras dinámicas, ya lo vimos. Y bueno, acá está lo que yo les decía, tipo de dato definido por el usuario. Estructuras, ¿sí? O el struct, el famoso tipo struct. No sé si escucharon, si lo mencionaron en alguna otra materia o lo vieron en alguna materia. Yo no me acuerdo. Bueno, los struct es un tipo de dato definido por el usuario. ¿Por qué es un tipo de dato definido por el usuario? Porque cuando yo defino un struct, ¿sí? Después yo puedo, así como se instancian las clases, ¿sí? Y la instancia de la clase es un objeto, un struct tiene algo similar a eso, ¿sí? Cuando yo genero un struct libro, después puedo generar estructura de tipo libro, la cantidad que yo quiera, ¿sí? Cada estructura de tipo libro es como si yo estuviese creando un objeto, ¿sí? Para que lo relacionen. Es más, de acá nace la idea del objeto, de los objetos de la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces, pero es un tipo de dato, ¿cómo se dice? No quiero decir básico, no es la palabra básico, sino es un tipo de dato tampoco histórico, no sé cómo decirlo. Un struct es un tipo de dato, bueno, vamos a poner la palabra básico, ¿no? Para poder seguir. Pero lo que me está definiendo es una estructura, es un dato, que en este caso tiene relación con esta palabra, que es el nombre de la estructura, con libro, que asocia variables simples, en este caso, ¿sí? Que son un char título, un char autor, o puede ser un string también título, un string autor, un entero año de publicación y un char ISBN, que el ISBN es como un número de no sé qué, tiene 13 caracteres, es un número de publicación, me parece que no Sí, recuerdo. de registro de propiedad, me parece, algo así. Bueno, ponele que sea eso, sí, perfecto. Entonces, este es un arreglo de tipo char, ¿sí? Que tiene 13 componentes o de tamaño 13, ¿sí? Entonces, estas estructuras que están generadas, en este caso están generadas en C, ¿sí? Tienen su mayor utilidad en el lenguaje de programación C, es lo que a mí me va a permitir después crear nodos para las estructuras dinámicas, ¿sí? Entonces, un struct es una estructura, es un tipo de dato creado por el usuario. ¿Por qué se llama tipo de dato? Porque tiene datos que lo está definiendo el usuario. Para este struct libro yo quiero que tenga título, autor, año de publicación y el ISBN. Yo estoy definiendo, ¿sí? Y lo voy a utilizar después no para un solo libro, sino para varios tipos de estructura libro, ¿sí? Entonces, tiene esa característica el struct. Son útiles cuando se necesita agrupar diversas piezas de datos que pertenecen a una misma entidad. Fíjese que estamos ya relacionando la palabra entidad, que lo utilizamos muchísimo en programación orientada a objetos. Se suele usar para definir registros en base de datos, representar geometrías como puntos, vectores, definir configuraciones, entre otros, ¿sí? Y particularmente yo les tengo que decir lo que es un struct, porque nosotros vamos a ver lo que es un nodo en una lista dinámica, en una estructura dinámica.
Y un nodo tiene, por ejemplo, va a tener un campo valor, y va a ver si ya lo tengo acá yo. Sí, acá está. Bueno, justo nodo y punteros. Ahora cuando veamos cómo se implementa un struct para un nodo, se van a dar cuenta de qué útil no es esto. Nodos y punteros. Un nodo con puntero es un concepto fundamental en la estructura de datos y se utiliza comúnmente para implementar listas enlazadas. En una lista enlazada, cada nodo contiene un dato y un puntero al siguiente nodo de la lista. Por ejemplo, en la estructura básica de un nodo en una lista enlazada con punteros en C++. Esto es fíjense que acá yo estoy definiendo un struct nodo que lo estoy definiendo yo. Podría ponerle otro campo acá, también lo podría poner, pero básicamente un nodo tiene esto. Tiene un campo donde va el dato y un campo donde voy a poner un puntero, ¿sí? En este caso se llama siguiente, que es nodo con el asterisco. Le estoy diciendo al lenguaje de programación que esto es un puntero, es un tipo de dato puntero, ¿sí? O sea que lo que guarda esta variable siguiente es una dirección de memoria, ¿sí? No puede guardar otro tipo de dato, es una dirección de memoria lo que está guardando esta variable que estoy declarando como nodo puntero, ¿sí? ¿Y cómo funciona esto? Funciona de la siguiente forma. El dato se guarda en el campo dato, que es un entero, y en el campo siguiente se guardaría el enlace, la dirección de memoria al siguiente nodo, ¿sí? Esto es lo que a mí me va a permitir que yo pueda dinámicamente, ¿sí?, ir generando estos espacios de memoria que me los da el sistema operativo, ¿sí?, y que después yo pueda acceder a esos espacios de memoria sin ningún problema, porque siempre voy a tener la dirección del siguiente espacio de memoria, lo voy a tener guardado en el nodo que creé, ¿sí? Acá voy a tener el puntero acá, de acá voy a tener el puntero acá, pónganle, y de acá voy a tener el puntero al siguiente dato, ¿sí? Cada nodo tiene el dato y el puntero al siguiente nodo, ¿sí? De esa forma yo puedo ir accediendo en esta lista dinámica, en esta estructura dinámica, yo puedo ir accediendo a los componentes de la estructura. ¿Me van siguiendo, chicos? Párenme si quieren hacer preguntas, no hay problema. Pasa que no lo estaría viendo si levantan la mano, si preguntan algo por el chat, no lo estaría viendo. Por ahora se entiende. Bueno. Entonces, este tipo de variables, este tipo de datos creada por el usuario, que es el struct, nos va a permitir a nosotros crear nodos para las estructuras dinámicas, ¿sí? En este caso, fíjense que tengo una lista enlazada, es simple, se llama lista simplemente enlazada porque tiene un puntero que apunta al siguiente nodo y nada más. Fíjense que el puntero del último componente tiene como un cablecito a tierra, ¿sí? Eso significa que el valor de que debería estar cargado con un valor de dirección, no tiene ninguna dirección porque no apunta a ningún otro nodo. O sea que tiene el valor null. Eso lo significa este cablecito a tierra acá, por decirlo de alguna forma. Bueno, entonces, un nodo está compuesto por dos campos, uno que guarda el dato y otro el tipo de puntero que guarda la dirección al siguiente nodo. Dirección, ¿sí? Acuérdense, lo voy a resaltar acá porque no guarda cualquier dato, guarda la dirección, ¿sí? Y la dirección es un valor que puede ser un valor hexadecimal, ¿sí? En realidad nosotros mucho no nos interesa el valor, nosotros incluso lo podemos ver, ¿sí? En la operatoria con puntero se puede ver el valor de dirección que me devuelve ese puntero, pero no se hace, básicamente con el valor de la dirección no se hace ninguna operación más que la de direccionar al siguiente nodo. Bueno, un puntero es un tipo de variable específica en los lenguajes de programación que lo utilizan y en él se guarda la dirección de memoria. Esta sería la definición de un puntero. Es un tipo de variable específico. Es un tipo de variable específico. Así que como yo declaro el tipo int, el tipo
entero, real, booleano, carácter o cadena. Puntero es una variable, un tipo de variable específica en algunos lenguajes de programación. Python tiene punteros, sí, pero Python utiliza punteros detrás de su sintaxis. Básicamente está hecho en C Python, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos viendo, el manejo de arreglo, operaciones con arreglo, punteros, ¿no? Todo esto Python ya lo tiene solucionado en sus librerías, en la propia sintaxis del lenguaje de programación, ¿sí? Acá estamos hablando de un nivel de abstracción casi comparado con Python, 0, ¿sí? Acá estamos viendo cómo está hecho ¿cómo se llama? La base para poner el piso, la cerámica o el contrapiso, estamos viendo acá, de la casa. El contrapiso de la casa, que está con los ladrillos partidos, bueno, eso es lo que estamos viendo acá con... Y Python es el piso, con la losa, ¿cómo se llama esto? Los azulejos estos, porcelanato. Cerámicos. Claro, Python es el porcelanato. Nosotros estamos viendo el contrapiso ahora, ¿sí? Hablando así como... comparándolo un poquito para que se den cuenta. Bueno, acá hay otro ejemplo, lo mismo que vimos recién. Acá hay una lista simplemente enlazada, bueno, ¿sí? Bien, acá sí dice apuntando a nulo, o sea que tiene un valor null, o sea que no me lleva a ningún lado. ¿Usted qué le parece? Cuando yo inserto un nuevo nodo, ¿qué voy a guardar acá? Voy a guardar la dirección a ese nodo, en el nodo anterior, ¿no es cierto? Entonces, la lógica es así. Cuando creo un nodo, le asigno un valor y en el campo siguiente pongo la dirección que apunta al siguiente nodo, ¿sí? Y así voy generando la lista. Bueno, acá un poquito de código en C para ver esto de los punteros. Fíjense que en C, para declarar una variable puntero, y para asignarle un valor de dirección, particularmente se utiliza el asterisco, ¿sí? Seguido del tipo de variable que voy a declarar. En este caso es un int puntero, ¿sí? Generalmente son así, son int punteros, ¿sí? No hay otra forma de declararlo. Y lo que estoy acá asignándole, ¿sí? A este puntero le estoy asignando, fíjense, la dirección. Este ampersand me está diciendo, a ver si está acá declarado, ampersand, ya vamos a llegar. Ampersand es el operador de dirección, que nos devuelve la dirección de memoria de su operando. ¿Sí? En este caso, ampersand lo que me está devolviendo acá, ¿sí? Con esto, C entiende, al anteponer este carácter ampersand frente al nombre de la variable, número que declaré acá arriba, ¿sí? Fíjense que acá estoy declarando una variable entera, número, y le estoy asignando el valor 10. Entonces, yo tengo una casilla de memoria donde guardé el valor 10. Esa casilla de memoria tiene un valor hexadecimal, por ejemplo, ¿sí? Como dirección. Bueno, cuando yo le digo ampersand número, fíjense que yo para acceder al valor de normalmente para acceder al valor de una variable, digo la variable y me devuelve el valor, ¿no es cierto? Bueno, para acceder a la dirección de esta variable, yo tengo que utilizar el operador de dirección ampersand, ¿sí? Que me va a devolver este valor que está acá, ¿sí? Y como puntero es una variable tipo puntero, va a guardar este valor en esta variable puntero que está acá. Entonces, a ver, vamos a ir por parte. Fíjense,
¿Qué me va a devolver acá en la primera línea de código? Analicemos. Estoy pidiendo que imprima por pantalla, le doy esta cadena, ¿sí? Bien, le doy esta cadena, valor de número, 2 puntos, y le digo número. ¿Qué me devolvería acá? Acá me está devolviendo el valor 10. ¿Sí? Después, la dirección de número, ¿sí? Y le estoy diciendo que me devuelva la dirección de la variable número, ¿sí? Que es esta, me está devolviendo este valor que está acá. Esto me va a mostrar por pantalla. El hexadecimal, digamos. Sí. Después, valor del puntero, y le digo puntero, y puntero no me va a devolver este valor que está acá, sino que me va a devolver el valor que está guardado en número, porque puntero apunta a través de esta dirección a este valor. Entonces, lo que me devuelve acá, ¿sí? Cuando yo le digo puntero, me está devolviendo el valor 10. Para eso se utilizan los punteros. Y por último, valor apuntado por el puntero, esto sí me va a devolver este valor, ¿sí? O sea que fíjense que yo para acceder al valor de la dirección puedo utilizar ampersand, el nombre de la variable, ¿sí? O asterisco puntero, sabiendo que esto es una variable, una variable específica que guarda un valor de dirección, lo que me está devolviendo me va a devolver el valor de la dirección, ¿sí? Pero fíjense que si yo directamente le pido al sistema operativo con el nombre de la variable puntero, él sabe que es una variable tipo puntero y lo que me devuelve es el valor al que está apuntando, que en este caso es número. Este puntero apunta número, ¿sí? A través de esta dirección, y a través de esta dirección yo accedo a este valor. Entonces, esto es lo que me muestra acá. Bueno, en este caso, porque puntero igual 20, le estoy cambiando el valor. Fíjense que de esta forma yo puedo, a través de operaciones con punteros, yo puedo cambiar el valor de la variable número, ¿sí? Entonces, acá lo que me va a devolver, cuando yo quiera, le pida de vuelta el valor de la variable número, me va a devolver 20, porque eso es lo que permite hacer la operatoria con punteros. Vuelvo a repetir por si alguno no lo entendió. Bien. Primero, declaro una variable número. A esa variable número le asigno el valor 10. Después, declaro una variable del tipo puntero, entero, tipo puntero, ¿sí? O declaro un puntero del tipo entero, esa es la palabra, el versito correcto. Y le asigno a esta variable entera de tipo puntero, perdón, a este puntero de tipo entero, le asigno la dirección de la variable número, ¿sí? Bien. Ahora, para poder operar con la variable número, se opera de manera normal. O sea, si yo quiero mostrar el valor que tiene número, ¿cómo hago? Por ejemplo, vamos a hacerlo con Python, porque con C estoy medio flojo de papeles hoy. Si yo quiero acceder, por ejemplo, número igual 10, ¿sí? Listo, declaré la variable, le asigné el valor. Si yo quiero ver el valor de esta variable, digo print número, ¿no es cierto? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Y esto me va a mostrar el valor 10, ¿sí? Bueno. Ahora, la otra forma de ver el valor de la variable es a través de su puntero, del apuntador de esa variable, ¿sí? Entonces, que es el tercer renglón.
o la tercera instrucción, ¿sí? La otra forma de ver el mismo valor que tiene guardado número es a través del puntero que está apuntando a esa variable, que es llamando directamente al puntero por su nombre, por el nombre del puntero, puntero. Listo. Esto me devuelve 10, lo mismo que me devuelve llamando a la variable. O sea que básicamente a mí me permite obtener el valor de una variable sin llamar a la variable. Eso es lo que me permite el puntero. Ahora, si yo quisiera ver la dirección de esta variable en memoria, la dirección que guarda, uso el operador ampersand, ¿sí? Y esto me va a devolver la dirección que es ese... A ver, ¿cómo son las direcciones de memoria? Que no me acuerdo. Valores de dirección en memoria RAM. Ejemplos. Sí, son algo así. En binario, en hexadecimal. Bueno, me fui, perdón. Vieron que son así, A0XFA. Bueno, esto es lo que me va a devolver, básicamente, es un número, o alguna basura seguramente. Que para nosotros es muy bajo nivel, este nivel máquina directamente, ¿sí? Entonces, pero lo que me está demostrando acá en esta línea de código que se puede hacer, ¿sí? Se puede acceder a la dirección de esta variable a través del operador ampersand. Y por último, yo puedo acceder al valor apuntado por el puntero a través del puntero, ¿sí? Valor apuntado por el puntero, valor del puntero, valor apuntado al puntero, que es el valor, o sea, sería la dirección que tiene número, ¿sí? Y sí, por eso porque le estoy poniendo el asterisco frente a usando el asterisco frente al nombre de la variable puntero, ¿sí? Entonces, ampersand número me devuelve la dirección y el asterisco puntero también me va a devolver la dirección de la variable a la que está apuntando. Y fíjense que si yo quisiera, a ver, dirección del número, valor del puntero, valor apuntado por el puntero. Bueno, acá me perdí un poquito, pero esperen un ratito. Eh, Acá. A ver, acá no nos podemos equivocar. Bueno, la falta de costumbre de trabajar con punteros, de operar con punteros. Sí. Me está haciendo ruido esto nada más, pero ya lo saco. Básicamente lo que me debería devolver asterisco puntero entiendo que es la dirección. Bueno, fíjense que utilizando el asterisco puntero y asignándole un valor de esta forma, ¿sí? Yo lo que estoy haciendo en realidad estoy modificando la variable número, o sea, estoy accediendo, haciendo una asignación en número, prácticamente. Esto sería como decir número igual 20, ¿sí? Por eso, nuevo valor de número, o number, puse acá, bueno, no importa, y le pido que me muestre número. Esto me va a imprimir 20, ¿sí? Por eso, me está quedando esto que me parece que no me estaría devolviendo 10 en este caso. Pero ya les digo, ¿sí? Este valor que está acá
10. Esto me devuelve 10. Ah, y estas dos me devuelven la dirección. Ahí está. ¿Sí? Claro, porque el valor del puntero es la dirección que tiene adentro también. Esta me devuelve la dirección de número, ¿sí? Estas dos me devuelven la dirección, ¿sí? Y este, con el asterisco frente, me devuelve el valor de la variable, ¿sí? Y fíjense que de la misma forma que yo le pido que me muestre el valor, puedo asignar otro valor a través del puntero a esa variable. Ahí está ahí está. Ahora sí. ¿Se entendió? Bien, entonces, volviendo a la teoría, un puntero también es llamado apuntador. Es una variable que contiene una dirección de memoria, por lo tanto, su valor hace referencia a una posición dentro de esta, o sea, de la memoria RAM, ¿no? Y acá tenemos los valores que puede llegar a tener este puntero, ¿no? Por ejemplo, 00008, 0009. Acá está el ejemplo de que la variable puntero P contiene esta dirección de la variable B. Y el valor que contiene esta dirección de memoria está guardado en una variable, que en este caso sería este valor B, ¿sí? Bueno, acá está un ejemplo de la dirección que tiene la memoria, ¿sí? De dirección de memoria, posición de memoria que ocupa B, ¿sí? Se dice que P es la variable de tipo puntero que apunta a B, variable que almacena un valor, pues el primero hace referencia a la posición que ocupa en memoria la variable B. Esto sería como el ver cómo leer esto, que está acá, esta imagen que está acá, traducido acá en este párrafo, ¿sí? Entonces se dice que la variable, bueno, acá está P mayúscula, pero es P minúscula. Se dice que P, que es una variable de tipo puntero, apunta a B, ¿sí? Que es la variable que almacena un valor, ¿sí? Pues el primero hace referencia a la posición que ocupa en memoria la variable B, ¿sí? Ahí está. Hace referencia al valor de dirección de la memoria. Bueno, esto referido al lenguaje C, más que nada, existen dos operadores especiales para trabajar con punteros. Uno es ampersand, llamado operador de dirección, nos va a devolver la dirección en memoria de su operando, ¿sí? O sea, si yo pongo ampersand y el nombre de una variable, me devuelve el valor de memoria donde está esa variable, que tiene asignado esa variable. Y el asterisco, llamado operador de indirección, nos va a devolver el valor contenido en la variable apuntada por el puntero, ¿sí? Eso es lo que vimos recién, en el ejemplo acá, ¿sí? Lo que me está devolviendo con el asterisco puntero, me está devolviendo el valor que está guardado en la dirección que tiene apuntando este puntero, que sería el valor de la variable número, ¿sí? Bueno, acá hay unos ejemplitos, después léanlo, es un poquito más de lo que vimos acá, pero cada ejemplo está... ahora subo igual la clase, para que ya lo vayan viendo, lo que queda. Fíjense que en el último caso, por ejemplo, asterisco P es igual a 3. Lo que está haciendo es cambiándole el valor a la variable i. En este caso, bueno, es toda una operación esto, ¿no? Acá está declarando dos variables, una de tipo entero común y corriente y una de tipo entero tipo puntero, ¿sí? En el primer renglón. Esperen que voy a agrandar un poquito esto. ¿Ya está? ¿Sí? Después, inicializa la variable i con el valor 3 y guarda en la variable tipo puntero p la dirección de la variable i, ¿sí? Después está declarando otra variable tipo puntero, que es q,
y en Q va a guardar el valor que tiene P. P tiene el valor que tiene la variable I, que es 3. O sea que ahora Q tiene el valor de P, que es 3 también, ¿sí? Bueno, este valor que está acá no es el mismo que está acá. No sé por qué. Está diferente. Perdón, ahora que está haciendo, bueno, acá está representando sin el valor. Vamos a ponerle 3 acá. ¿Sí? O mejor, vamos a cambiarlo. Mejor vamos a hacer esto, ¿sí? Para que se entienda mejor. Acá vamos a poner el valor 10. ¿Sí? Entonces, P tiene el valor de tiene la dirección que apunta a la variable I, que tiene el valor 10. ¿Sí? Cuando declaro el puntero tipo Q, la variable Q tipo puntero, ¿sí? Y digo Q es igual a P, lo que está pasando es que ahora Q también tiene la dirección que apunta a la variable I. Tal cual está el dibujito acá, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que las dos variables tipo puntero están apuntando a la misma variable. Eso puede pasar, eso es muy normal, es muy común. Puede haber otro puntero también que esté apuntando acá. ¿Sí? Y fíjense que lo último que hace es que a través del puntero Q le asigna un nuevo valor a la variable I, que antes tenía 10, y ahora le asigna el valor 3. Entonces, P y Q vuelven a apuntar a la misma variable, pero en este caso le cambiaron el valor a la variable I, sin tener que hacer la modificación directamente de la variable. Yo podría haber dicho I igual a 3 y iba a quedar lo mismo, ¿sí? Pero lo hice a través del puntero. ¿De qué puntero? De P. Cuando cambia P, cambiando a través del puntero el valor, ¿sí? Q, no pasa nada con Q, Q sigue apuntando a la misma variable que es I. Bueno, eso es lo que quiere decir estos dibujitos, después los vamos a repasar bien de vuelta a la clase que viene. Por último, para declarar un puntero hay que tener en cuenta que estos deben ir antecedidos del asterisco. La forma sería la siguiente: el nombre, el tipo de dato, ¿sí? Y asterisco, el nombre del puntero, ¿sí? Donde puntero es el nombre de la variable tipo puntero. Esta puede tener cualquier nombre, puede ser A, B, C, lo que sea, o P o Q, como recién vimos en el ejemplo. Y el tipo de dato, que es el tipo de dato contenido en la variable a la que apunta el puntero. Ahí estaba la relación de... O sea, si yo tengo un puntero de tipo entero, no puedo apuntar a una variable de tipo string. ¿Se entiende? Si tiene que ser el mismo tipo de dato al cual está apuntando, a la variable que está apuntando. ¿Sí? Es de señalar que un puntero debe siempre ir dirigido a una variable de su mismo tipo. Por tal, un puntero de tipo char debería apuntar a una variable tipo char. Con eso cerramos el tema punteros por el día de hoy y la clase de hoy. Bueno, obviamente que hay dudas. La clase que viene voy a hacer un repaso, rápido repaso, y volvemos a enganchar con listas enlazadas. Bueno, ¿preguntas?